Considerando tu primera pregunta, veo que la intención es que esta entrevista sea de carácter político, ¿no? Por lo tanto, creo que debemos de enmarcarnos primero en el sistema económico que gobierna este país, impuesto, pero es lo que tenemos, ¿no? Somos un país capitalista, dependiente, ¿no? Una economía dependiente, con un modelo económico neoliberal, extractivista, minero rentista. Quiere decir que la concepción de la economía que tienen nuestros gobernantes es que hay que dinamitar cerros, ¿no? Sacar minerales y hay que vender eso porque no tenemos tecnología para más. Y eso no va a dar los recursos para que la población solucione sus problemas. Pero eso no es tan así. Nuestra burguesía, que es la derecha que nos gobierna durante décadas, no tiene sentimiento de patria. Su patria es su bolsillo, su billetera, su tarjeta de crédito, sus tarjetas bancarias. No les interesa el desarrollo nacional, no les interesa el Perú como país. Y eso está demostrado más de una vez. ¿Qué cosa les interesa? ¿Qué cosa es lo que han hecho? Se desperdició la brillante oportunidad del boom del guano, hablando de historia. Se desperdició la brillante oportunidad del boom del caucho. Y ahora se ha desperdiciado la brillante oportunidad de sacar al país de su desarrollo con el boom de los minerales. Ha tenido generalmente este boom una duración de 12 a 13 años y se ha desperdiciado. Entonces, ¿qué cosa es lo que se ve ahora? El tremendo escándalo de la corrupción. Pero hay que señalar que la corrupción está en el ADN del sistema capitalista. Entonces, no nos hagamos ilusiones en que la corrupción va a desaparecer mientras el sistema siga imperando. Las rasgadas de vestiduras no son otra cosa más que eso. El sistema capitalista es empobrecedor, o sea, garantiza desde luego la bonanza para un sector minoritario de la población, pero a costa de empobrecer a las grandes mayorías. Eso es el capitalismo. Y luego te dicen que esos señores que viven en la bonanza, exitosos empresarios, ¿no? Que son personas inteligentes y qué sé yo, ¿no? Porque tienen que alabarlo pues al resultado, entre comillas, positivo del sistema capitalista. Y que mejor, ahí está el ejemplo de estos prósperos empresarios, ¿no? Pero la verdad no es así. Y hay ejemplos que se puede poner. Acá nomás en Asia, leí hace poco en semanario de Hildebrand que unos, entre comillas, prósperos empresarios habían puesto una discoteca. Entonces una madre de familia lleva a su hija, lo espera que salga a la discoteca, mientras esperaba en su auto, se va dando cuenta de que en esa discoteca vendían drogas. Y cuando la hija sale, le cuenta de que ahí vendían una droga que les generaba una sed tremenda a los jóvenes que estaban ahí. Y los caños, todos los puntos de agua estaban cerrados. Y entonces una botella de agua lo vendían a 15 soles. Y ese era el negocio. O sea, malogrando el cerebro de la juventud, son los señores prósperos empresarios. Ese es el sistema. Oh, paradoja en Cajamarca, nuestra región. ¿Cómo es posible? A ver, ¿qué gurú del conocimiento capitalista nos explica este fenómeno de que siendo Cajamarca la que alberga la segunda mina de oro más grande del mundo y la primera en América, antes de que esta transnacional minera, la Ñumo, llegue a Cajamarca, era la cuarta región más pobre del país, o más empobrecida, hay que decirlo, ¿no? Luego estaba Huancavelica, Apurímac y Puno. Después de 24 años de explotación de esa mina de oro, Cajamarca ha retrocedido y ahora es la número 1 en empobrecimiento. ¿Cómo se explica eso? Las transnacionales vienen al Perú con la facilidad que le dan los gobernantes, ya no son vendepatrias, han evolucionado, ahora son roba y remata patrias. Con esas facilidades vienen y saquean, se llevan la riqueza y nos dejan pasivos ambientales y más pobreza en la región. Eso es el capitalismo. Claro, enriquecieron a un sector, pero empobrecieron o mantienen en la pobreza a las grandes mayorías. Y eso hay que decirlo con claridad. En ese contexto, continuando con la respuesta a tu pregunta, se da este tremendo escándalo de la corrupción. ¿Por qué? Porque a mayor bonanza económica, entre comillas, hay mayor corrupción, porque es parte del sistema, pues. Entonces, ha habido dinero, ha habido recursos, hay recursos que robar. Entonces, tal es así, pues desde los años 90, en que Fujimori llega al país con una banda, vamos a decirlo así, no es ningún partido ni movimiento político, con una banda de delincuentes bien organizada, que le llamó Cambio 90,
Y el falso eslogan de honradez, tecnología y trabajo, ahora devenido en fuerza popular, la banda sigue siendo color naranja y ya lo lideran los hijos, ¿no? Y están viendo al Perú como su chacra y el lugar para enriquecerse. Ha pasado Alejandro Toledo, prófugo, otro cabecilla de una banda, pero posible. Vino Alan García, los narcoindultos, no hay que olvidar, corrupción a raudales y de magnitud colosal, como su ego. Entonces, ese señor, como tiene jueces y fiscales controlados, no le pasa nada. Acuérdate que cuando Julio Guzmán en las anteriores elecciones como que despuntó en las encuestas, él dijo, bueno, es como una estrella fugaz que sube y ya bajará. Él sabía que tenían que desembarcarlo de la contienda electoral, él lo sabía ya, y por eso lo dijo, ¿no? No iba a pasar la valla electoral del 6% como alianza electoral. Esos jueces o fiscales, qué sé yo, le bajaron a 5% para que pasara la valla, muy cerca de las elecciones. O sea, en todos los aspectos se ve corrupción. Luego vino Ollantumala, muchos dicen que Ollantumala es izquierdista, por favor. Ese señor ha estado bien asesorado, hacerse pasar como izquierdista o falso nacionalista para jalar votos del sector de la izquierda y cumplir con el objetivo de llegar al poder, y una vez aquí, ¿no?, coordinó con sus ambos, con la gente de su redil. La Confier le dijo, siéntate, y él se echó. Y cambió el proyecto de gran transformación por la hoja de ruta. Y ahora está donde está, por delincuente. Porque fue el cabecilla de la banda, ¿no? Luego vino, o tenemos de presidente, o alias actual presidente, a PPK, el jefe de la banda Peruanos por el Cambio. Y hay que decirlo así con claridad, mi estimado, porque hay que parafrasear a González Prada, que dijo, rompamos con el pacto infame de hablar a media voz, y hay que hablar a entera voz. Y hay que decir así, nos han gobernado delincuentes, derechistas todos. Y no me vengan con que Susana Villarán o Ollantumala fueron de izquierda. No, señor, han sido y son derechistas que se hicieron pasar de izquierdistas, ¿no?, grandes estafadores, ¿no? Pero una vez en su redil, pues tienen que hablar conforme el sistema les ordena, ¿no? Este sistema que es un monstruo, y un político que es consecuente con la defensa de los intereses del pueblo tiene que atacarlo como tal, tiene que señalarlo como tal. Acá no hay medias tintas, o estás con Dios o estás con el diablo, eso es política. Obviamente este contexto o esta coyuntura política de la política nacional va a influir tremendamente en este panorama político que se está presentando previo a las elecciones municipales de octubre que viene, ¿no? Van a ver, estas bandas van a tener de todas maneras sus representantes, que quizás no sean delincuentes los que van a postular con el logotipo de estas bandas, pero lo harán en su desesperación de cumplir también el objetivo de llegar al poder y de tener 4 años de oportunidad laboral, ¿no? Que sean personas que no tienen una dignidad completa, ¿no? Porque por decirte, postular por Peruanos por el Cambio o postular por el Partido Nacionalista, creo que más oportunidades van a tener los quienes postulen por movimientos regionales, independientes. Pero también hay otro tema, ¿no? Con ese mismo objetivo de llegar al poder local, provincial o regional, pues muchos políticos o candidatos están demostrando una actitud de transfugismo sin precedentes, ¿no? Que algunos van por su tercera postulación y a la vez van participando por 3 movimientos o partidos políticos diferentes. Así es como se va presentando el panorama electoral o político para estas próximas elecciones, donde los candidatos van a tener que enfrentarse a una desconfianza generalizada de la población, una desconfianza tremenda y total. Entonces van a tener que contrarrestar, o para intentar contrarrestar eso van a tener que hacer grandes inversiones en las campañas, y eso puede tener un efecto boomerang, ¿no? Generar más desconfianza aún en la población, porque ¿de dónde sale la plata? ¿Con qué intención estás invirtiendo tanto en campaña política? ¿Qué papel está jugando aquí la minería? Hablando de nuestro Cajamarca, ¿qué papel está jugando aquí la minería? Hay candidatos que se van a cuidar, no cuestionar la actividad minera, no hablar de impacto ambiental, de contaminación del agua, del suelo ni del aire, con tal de pretender jalar votos de los que están a favor, porque hay que reconocer que hay un sector de la población que depende de la minería, con tal de jalar esos votos,
y con tal de jalar los votos de quienes se oponen a la minería por defender el medio ambiente, van a tratar de no tocar este tema, van a tratar de soslayar el asunto de la actividad minera en Cajamarca. Pero yo pienso que la población no debe dejarse sorprender de esta forma, ¿no? Que tiene que exigir que esté en el debate estos temas, porque estas son elecciones políticas. No nos traguemos el cuento de que las elecciones municipales son elecciones vecinales, hay que elegir al mejor vecino, qué sé yo. No, señor, son elecciones políticas, dentro de un contexto de sistema, dentro de un contexto político. Por lo tanto, tienen que darse discusiones políticas, para empezar. Y luego habrán propuestas para el desarrollo de los pueblos, pero siempre también enmarcado en el contexto político. O sea, eso ni vuelta que darle, ¿no? Ya el elector se encargará de optar por uno o por lo otro. Tendríamos que partir señalando lo que los candidatos prometieron en su llamado plan de gobierno, ¿no? Y luego, claro, está el discurso de campaña. Pero el resumen de la propuesta para un distrito con características andinas como Sucre y para una provincia con las mismas características como es el Endín, era que se iba a dar un impulso, ¿no?, a la agricultura y a la ganadería. O sea, se iba a hacer inversión para tecnificar estas actividades. Más aún en el caso de la propuesta a nivel de provincia, en el que el triunfador fue el Movimiento de Afirmación Social, el MAS, que expresaba que tenía un proyecto alternativo al extractivismo, o sea, a la minería, ¿no? Entonces, ese proyecto obviamente era por donde yo te estoy diciendo, tecnificar la agricultura y la ganadería. Pero eso fue la propuesta. A nivel de provincia, a nivel de Sucre, como era en ese momento negocio hablar de agricultura, de ganadería, de alguna manera en contra de la minería, nuestro candidato de La Palana tenía pues adeptos por ahí que vivían en contra de la minería, ¿no? Agricultura sí, minería no, decían en donde iban, en Vigaspampa, pero ahora creo que esa fue ese fue el negocio. ¿Cuál ha sido la actitud? ¿Cuál es la actitud ahora a nivel de Sucre, ¿no? Siempre, ¿qué se ha hecho en favor de la ganadería? ¿Qué se ha hecho en favor de la agricultura? Creo que no se ha hecho absolutamente nada. ¿Hay alguna hectárea de riego tecnificado que se ha hecho en esta gestión? Pues no lo vas a encontrar. Entonces, ese concepto de haber analizado la problemática del distrito y decir, a Sucre lo va a cambiar convirtiendo a los campesinos y a los ganaderos en empresarios, pues eso era una propuesta que no responde a la realidad de nuestro distrito. Tuvo que darse cuenta, ¿no?, y cambiar sus afiches en campaña y borrar empresas y poner asociaciones. Pero eso pues le perdonaría a un candidato que no ha pasado por la universidad de repente, no tiene la capacidad de analizar una realidad, una problemática, pero no economista. Entonces, ahora en el poder ya cambió su visión, creo, y ahora es la solución al problema de Sucre es el turismo, o el ecoturismo, en diferentes facetas. Cambió la visión, ¿no? Pero ni la visión del actual alcalde, ni la visión de un candidato, creo que puede resumirse en el plan de gobierno de lo que un distrito necesita hacer para transformarse. Entonces, ¿qué hay que hacer? Creo que ahí también los ciudadanos, los profesionales, como que somos indiferentes, ¿no? Tenemos que organizarnos con la población más, con los líderes comunales y discutir qué modelo de distrito queremos construir. Eso hay que hacer. Entonces, en una especie de convención, ya sea hablando de Sucre en el mes de mayo, reunirnos todos los profesionales que están trabajando por diferentes ciudades del país, diferentes regiones, y aportar, ¿no?, nuestros conocimientos y decir, bueno, conjugar estas ideas, los conocimientos con las necesidades de la gente y de ahí sacar las propuestas para construir el modelo de distrito que necesitamos.
Esa reunión no se da, nadie lo trabaja esa reunión. Por lo tanto, los candidatos te presentan cualquier cosa, dicen ese plan de gobierno porque tiene que cumplir con el requisito que le exige el Jurado Nacional de Elecciones. Y luego en la campaña un montón de mentiras, ¿no? Y te dicen, miente, si quieres ganar, ¿no? Ahora a mí me dicen, usted ingeniero no ha ganado porque no sabe mentir. Entonces imagínate, como que ya no se acostumbran a un tipo de campaña, ¿no? A una forma de hacer política, que debemos de cambiarla desde luego, ¿no? El balance es totalmente negativo, pues, ¿no? Tanto para nuestro distrito como a nivel provincial, porque no se ha hecho nada en función a la propuesta principal, ¿no? Y menos de otras propuestas menores, ¿no? No se ha hecho nada. Tal es así que nuestro alcalde creo que se va a ir catalogado como el peor alcalde que ha tenido nuestro distrito. Al menos ese es mi punto de vista. Un poco tiene relación con la anterior pregunta, ¿no? Recomendaría que antes de elaborar o lanzar su plan de trabajo ya terminado, visiten las comunidades, ¿no? Que visiten, que conversen con los líderes comunales, que recojan sus inquietudes y recojan sus necesidades. Yo creo que el plan de gobierno para un distrito tiene que salir de la misma población, ¿no? Orientándose a satisfacer justamente esas necesidades y corregir su problemática. En ese sentido, luego de que recogen esas inquietudes y esas necesidades, tendrían que asesorarse por técnicos, ¿no? En los diferentes ejes de desarrollo, para que hagan propuestas convincentes y propuestas viables, ¿no? No propongan por proponer, ¿no? Se suena bonito, a veces proponer una cosa, pero si no es aplicable a la realidad del distrito, luego no lo cumples y se va generando la decepción de la población en sus gobernantes, en sus autoridades y en el sistema, en la forma de elegir a las autoridades, ¿no? Ya no hay credibilidad. Entonces, para evitar eso, tendría que tener mucho cuidado, ¿no? En ofrecer, en prometer, sin conocer, hacerlo con conocimiento de causa. Efectivamente hay una minería existente en Cajamarca. De ahí que la prensa, muchos digan que los cajamarquinos son antimineros, es falso. Hay 5 proyectos en ejecución. La Zanja, Golfin y qué sé yo, ¿no? El mismo Yanacocha. En ese sentido, la minería utiliza agua y la agricultura y la ganadería utilizan agua. No puede haber ganadería sin agua. Cajamarca es la segunda región productora de leche gracias a que existe agua. Y no tenemos agua en estado sólido, no tenemos glaciares como si hay en otra región. Arequipa tiene el Mismi, el Miste, el Chachani, tiene nevados. Ancash tiene el Huascarán. Nosotros no tenemos ningún nevado en la región de Cajamarca. Sin embargo, tenemos agua. Y justamente es ese ecosistema constituido por lagunas, humedales, el que reemplaza de alguna manera y garantiza la continuidad del ciclo del agua. Por eso es que hay agua durante la época que no llueve, en los manantiales y en los ríos, gracias a esas lagunas y a esos humedales de las alturas de Cajamarca, de la cordillera. Y justamente eso es lo que la minería y la megaminería ya ha destruido. Nos ha destruido varias lagunas en 24 años de existencia de Yanacocha en Cajamarca, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para que esa destrucción no continúe? Se entiende que esos proyectos mineros tienen licencia, pero tienen que cumplir también con normas, con reglamentos. Yo trabajo en la construcción. Si no cumplo con las normas de seguridad para los trabajadores, viene el control de la municipalidad y me paralizan la obra. ¿Por qué no se hace eso
en este caso los proyectos mineros. ¿Se ha escuchado alguna vez que han paralizado un proyecto minero por falta de medidas de seguridad o porque está contaminando el agua? No se ha escuchado. La corrupción del sistema está ahí. Y las autoridades que no dicen nada. ¿Por qué? Porque supuestamente reciben el canon, ¿no? Como si eso sería una dádiva, un favor, un regalo. No, señor. Son recursos de la región, son recursos del país. Y estás en tu derecho de exigir que te cumplan pues, con las normas de seguridad mínima. Que no contaminen. Y el no contaminar significa que tienen que invertir. Justamente como ellos quieren ser capital, pues, quieren ganar lo más que se puede, no hacen inversión en el control de la medida de seguridad. Eso en cuanto a la minería existente, ¿no? Y hay una minería persistente, claro. Las empresas transnacionales van a querer o están pensando aún en la ejecución de Conga, ¿no? Y en otros proyectos. Ahí está el Galeno. El Galeno justamente es el proyecto minero que contempla la desaparición de la laguna Alforjacocha, una de las lagunas más hermosas que tenemos en la provincia de Salemín. No les interesa el medio ambiente. Para la diversidad, la biodiversidad que tiene Cajamarca, ningún proyecto minero debe ser aprobado. Eso hay que tenerlo bien claro, porque la minería es incompatible con la agricultura y la ganadería en Cajamarca. No podría haber ningún proyecto minero con EIA aprobado en Cajamarca. Sin embargo, sí lo hay, ¿no? El EIA de Conga se aprobó entre Gallos y Medianoche. Entre Gallos y Medianoche, cerca a que se vaya Alan García. Y con un funcionario que antes había trabajado en Yanacocha y pasó a trabajar, oh casualidad, al Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Y aprobado el EIA de Conga, ¿no? Porque es el sistema, pero el sistema ya estamos demostrando que es corrupto, está demostrado ahorita, con creces, que es corrupto. Entonces, como corrupto que es el sistema, aprueba pues cosas fuera de lo normal, de fuera de lo común y en contra de las normas que el mismo sistema hace. Conga es inviable, ¿no? Lo que tiene que hacer la empresa propietaria de ese proyecto, más el gobierno, es desistir de la ejecución de ese proyecto. Es un proyecto asesino, desistir, y tiene que rendirse porque es un conflicto que no tiene solución todavía. Y un conflicto cuando llega a esa instancia, ¿no? Tiene que solucionarse ya no vía diálogo y ni negociación, eso ya no cabe. Tiene que solucionarse con la rendición de una de las partes. ¿El pueblo se va a rendir? Sería suicida, ¿no? El pueblo no se va a rendir. Tendría que rendirse el Estado y su aliada, la empresa transnacional, y insistir en ejecutar ese proyecto. Punto. Y ese tiene que ser el enfoque de los candidatos en estas elecciones municipales que se vienen. Mucho cuidado. Muchos están tratando de que este tema de la minería en Cajamarca sea un tema tabú. No hay que tocarlo. ¿Por qué? Porque los candidatos van a pretender jalar votos de quienes están a favor de la minería, que hay que reconocer que si hay un sector de la población que económicamente depende de la minería, hay que jalar votos de ese sector y hay que jalar votos también del sector que está en contra de la minería, ¿no? Por la cuestión de la protección del medio ambiente. Y entonces, la población tiene que tener mucho cuidado ahí, ¿no? Hay que exigir, en todo caso, a los candidatos que se pronuncien y se manifiesten de qué lado están, porque eso es política. ¿Estás con Dios o estás con el diablo? Seguimos en la línea de hablar a entera voz, como dijo González Prada. Bueno, pues el sistema electoral existente permite la participación de cualquier ciudadano, ¿no? Que tenga mayoría de edad, no pone otra restricción, ¿no? Puede ser un analfabeto incluso que puede ser candidato a ser regidor o a ser alcalde en un distrito. Pero creo que eso, por eso es que la Constitución está un poco desfasada con los avances que hay a nivel mundial, ¿no? Creo que eso debe cambiar. Y el perfil que debería tener un candidato, ¿no? Que debe ser un técnico, un profesional de carrera técnica. Porque el profesional de carrera técnica está capacitado o tiene mayores herramientas para analizar quizás más rápidamente también la problemática de una zona, de un distrito, ¿no? Y proponer las soluciones.
¿no? Yo no estoy de acuerdo, o no digo con esto de que haya un iluminado que tenga la receta, ¿no? Que sea el salvador, ¿no? de un pueblo, no. Pero creo que si a esa condición de técnico le agregamos, ¿no? De que sea un personaje concertador, dialogante, ¿no? Sería mejor, ¿no? Que sea dialogante para garantizar la participación de la población. Yo creo que no le gusta mucho esto a la derecha. Hay dos tipos de democracia. La democracia representativa, que es la que la derecha defiende, ¿no? O sea, tú elegiste la autoridad, y la autoridad en tu representación puede hacer lo que le da la gana. Y tienes muy poco margen para cuestionar o para fiscalizar. Ese es el modelo de democracia que tenemos, ¿no? Pero si la democracia fuera participativa, entonces sí, la población tiene la posibilidad de organizarse, ¿no? y de fiscalizar, de controlar, ¿no? Pero la autoridad tendría que darle esa oportunidad de participar, ¿no? Entonces, dentro del modelo capitalista, dentro de este tipo de democracia que tenemos, si una autoridad es concertadora, dialogante, podría dar la oportunidad a la población para que se organice y participe de la solución de sus problemas propios, ¿no? Entonces, eso creo que es el camino, ¿no? Ese es el camino, pero ahí viene pues, el tema, ¿no? Como esa autoridad muchas veces está adscrito, circunscrito al modelo, al sistema corrupto, ¿no? De esta democracia que bien podríamos llamarle odebrechtcracia, ¿no? No le conviene la fiscalización, no le conviene el control. Por lo tanto, no le va a convenir la organización del pueblo, ¿no? Por lo tanto, no hace nada en ese sentido, ¿no? Entonces, pero una cosa es política, otra cosa es politiquería. Si el candidato es político, está a favor de la solución de los problemas del pueblo, tendría que hacer eso, ¿no? Pero tendría que ser, como digo, repito, un técnico, pero además concertador, dialogante y con liderazgo para organizar a la gente. Bien, pero ese es el sistema, pues. El capitalismo como sistema no tiene predisposición a reconocer errores, no tiene predisposición para la autocrítica. Entonces, en el caso de Cajamarca, efectivamente, no pueden resolver la paradoja ni explicar la paradoja de cómo es que Cajamarca está más pobre ahora, después de 24 años de explotación mega minera, ¿no? De la segunda mina de oro más grande del mundo. Y entonces tienen que buscar echarle la culpa a alguien, ¿no? Y bueno, pues la culpa se lo echan a los ambientalistas que pararon Conga. Según ellos, son los responsables para que Cajamarca no tenga empleo, esta recesión, como tú dices, y la verdad no es así, ¿no? La situación de Cajamarca se debe, ¿no? A que por décadas nos han gobernado gobiernos de derechas y han aplicado el centralismo limeño. No se han acordado de las provincias. Se han acordado de las provincias solo cuando, como en el caso de Cajamarca, han encontrado una mina de oro, ¿no? Ahí se acordaron que hay provincias. Entonces, ahora que el modelo económico ha fracasado con creces allí, buscan culpables. El hecho de que el señor Gregorio Santos haya hecho un gobierno malo no quiere decir que la izquierda y los ambientalistas tienen la culpa de la situación de Cajamarca. Y mucho cuidado a la población. En estas elecciones que se vienen, los partidos y movimientos políticos de la derecha van a tratar de echarle la culpa a la izquierda y a los ambientalistas de la situación de Cajamarca. Pero el asunto es al revés. Los verdaderos responsables son los derechistas y los defensores del modelo económico neoliberal, que no le interesa la situación de la población, no le interesa la situación de los empobrecidos, solo le interesa sus bolsillos y hacer acumular más riqueza. Y Cajamarca ha sido saqueada y nos piden 20 años más de mega minería, ¿no? ¿Con qué autoridad moral, ¿no? ¿Qué garantiza de que va a ser diferente, ¿no? ¿Qué prometen para que ahora sea diferente? ¿Cuál es la garantía?
¿no? Simplemente no hay garantía, o sea, va a ser lo mismo. 20 años más de explotación megaminera y Cajamarca va a quedar, después de ese periodo, tal como está. Por eso hay que mucho cuidado con la población a no dejarse sorprender en esta campaña electoral que se viene. He analizado concienzudamente mi participación en política, ¿no? Yo sigo haciendo política y hacerlo no significa necesariamente ser candidato, ¿no? Ahorita estamos haciendo política. Entonces, no, rotundamente no. Yo creo que hay que ser coherentes. Yo he participado ya en 2 campañas, ¿no? Creo que tengo que ser objetivo. Realmente la población, como yo dije en alguna oportunidad, como que está resignada a una realidad y no le gusta el cambio, le teme al cambio, ¿no? Yo soy un hombre de cambios, yo soy un hombre y de cambios radicales, ¿no? Yo soy un hombre de proyectos, ¿no? Entonces no encaja tu propuesta hacia una realidad del distrito, quizás lo ven como que soy un soñador, qué sé yo, pero bueno, se darán cuenta con el tiempo quizás de que las grandes obras y los grandes cambios justamente nacen de los sueños, ¿no? Alguien soñó, por ejemplo, llevar el agua de la Quesera a la Campiña de Sucre años atrás o décadas atrás y dicen, ese señor está loco, ¿no? Eso es imposible, ese es un sueño imposible y ahora se ha hecho realidad, ¿no? Y así, ¿no? O sea, proponerte cosas como que transformar, por ejemplo, la Campiña de Sucre, ¿no? Todas esas áreas verdes en que tenga riego tecnificado con algunas pequeñas obras de infraestructura hidráulica. Ya yo lo propuse en la campaña anterior para Calconga, Zumbatillo, para la Campiña de Sucre y José Gálvez. Y muchos dicen, pues este señor está soñando, ¿no? Cuando esos proyectos son factibles de hacer y son factibles de encontrar financiamiento, ¿no? Y factibles de ejecutar, ¿no? Pero tiene que haber voluntad política y liderazgo para organizar a la población, porque también de eso se trata, ¿no? Que la población participe de la construcción de su destino y de su mejor futuro.